Bienvenidos a Intuitivo.ar, podcast de tecnología. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Hoy tenemos una inmersión profunda que, la verdad, creo que nos va a dejar a todos pensando un buen rato. Totalmente. Porque lo que está pasando en este momento es fuerte. O sea, imagínate las salas de juntas en Silicon Valley. Ahora mismo, ¿hay directivos mirando sus granjas de servidores gigantes? Esos centros de datos multimillonarios. Ujú. Y sintiendo un escalofrío real, digamos. Exacto, un pánico absoluto. Y la razón de ese pánico no es un nuevo chip estadounidense de última generación ni nada de eso. ¿No? Es un modelo de inteligencia artificial creado en Shanghái. Tal cual. Un modelo que acaba de demostrar que no se necesita tener la computadora más grande del mundo para dominar la industria. Claro, solo se requiere ser, radicalmente más inteligente al organizar la información. Y por eso nuestra misión de hoy es súper específica. Vamos a analizar a fondo este tema, Minimax M2.7, y la arquitectura disruptiva que desafía a Silicon Valley y reescribe las reglas de la IA. Es que es un cambio de paradigma total. Altera toda la economía de la tecnología como la conocemos. Históricamente el enfoque para hacer una IA más capaz era la fuerza bruta, ¿no? Básicamente sí. Construir centros de datos del tamaño de estadios de fútbol, Sí. llenarlos con tarjetas gráficas que consumen energía como una ciudad chica entera, y lanzarles montañas de datos al problema para ver qué pasa. Y cruzando los dedos para que funcione. Pero lo que la serie M2.7 de Minimax pone sobre la mesa es una bofetada a esa filosofía de fuerza bruta. Es una bofetada empírica total. Demuestra que la elegancia y la eficiencia de los algoritmos pueden neutralizar esa ventaja de hardware masivo que tiene Occidente. Bueno, para entender este revuelo, primero tenemos que mirar la maquinaria interna, el motor bajo el capó, digamos. Hablemos de la arquitectura. Claro. La arquitectura tradicional es lo que llamamos un modelo denso. Yo siempre uso esta analogía. Imaginemos una fábrica gigante. A ver. Una fábrica con, 10.000 empleados. En un modelo denso, si entra un cliente simplemente para preguntar la hora, el gerente prende las luces de toda la fábrica. Sí, despierta a todos por los altavoces. Exacto. Despierta a los 10.000 empleados y todos juntos procesan la pregunta de qué hora es. Lo cual es un desperdicio de energía colosal. Es ridículo. Pero Minimax, en cambio, usa una arquitectura distinta. La llamada mezcla de expertos, o MOE por sus siglas en inglés, Claro, el famoso MOE. que usa un enrutamiento dinámico. Eso. Para esa misma pregunta del reloj, el sistema solo despierta a la persona que tiene el reloj en la muñeca. Acá ilustra el ahorro computacional, porque cuando solo despertas a ese pequeño porcentaje, pasan cosas fundamentales. Pasan dos cosas clave. Primero, la latencia de inferencia se desploma. O sea, el tiempo de respuesta. Exacto. El tiempo desde que apretas Enter hasta que el modelo empieza a escribir es casi instantáneo. Y lo segundo es el impacto en la memoria VRAM. Ah, la VRAM, claro, que para visualizarlo simple es como la memoria a corto plazo de la IA. La mesa de trabajo, digamos. Su escritorio, el espacio donde el modelo sostiene sus pensamientos antes de darte la respuesta. Tal cual. En la industria se daba por sentado que para correr un modelo tan inteligente como el M2.7, Sí. era indispensable tener clústeres enteros de GPUs H100 operando al máximo. Hardware mucho más modesto maneje tareas re complejas. Pero acá es donde la narrativa de la eficiencia perfecta choca un poco con la realidad. Claro, siempre hay un pero. Totalmente. Y quiero que analicemos el lado problemático de esto. Porque si esta mezcla de expertos es tan brillante y te ahorra millones, Todos lo estarían haciendo. claro, la deducción lógica es que todas las empresas ya lo usarían. Perfecto. Pero sabemos por las fuentes que entrenar esta arquitectura es un dolor de cabeza matemático infernal. Es un desafío terrible. De hecho, el ingeniero Jeffrey Hinton Jr. lo analiza a fondo. Menciona un fenómeno en sistemas distribuidos que se llama el problema de los expertos muertos. Uy, los expertos muertos. Suena de película eso. Sí suena dramático, pero es real en la red neuronal. Ocurre por un círculo vicioso en el algoritmo del enrutador, durante el entrenamiento. ¿Cómo funciona eso del círculo vicioso? El enrutador es como el gerente que asigna las tareas. Viene un problema de programación y se lo da al experto A. El experto A lo resuelve y, por el propio aprendizaje automático, se vuelve un poquito más inteligente. Claro, aprendió de esa tarea. Exacto.
La próxima vez que llega un problema similar, el enrutador dice, bueno, se lo doy al experto A de nuevo porque ya confío en él. Ah, ¿y el experto B qué hace? Y el experto B se queda en un rincón mirando a la pared. No recibe datos, no actualiza parámetros y a todos los efectos prácticos, muere. Se muere cognitivamente. ¡Qué locura! O sea, tenés capacidad de procesamiento totalmente desperdiciada ahí. Totalmente. Terminas con especialistas sobreentrenados y un montón de peso muerto en el sistema. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo hace Minimax para esquivar esa trampa? Porque a otros modelos occidentales, esto los ha hundido. La solución técnica pasa por un fine-tuning pero hiperagresivo. Un ajuste fino aplicado directo sobre el comportamiento de ese gerente del enrutador. Lo obligan a repartir el trabajo, básicamente. Claro, diseñaron mecanismos de penalización matemática, algoritmos de balanceo de carga redelicados. Obligan al enrutador a distribuir el tráfico de forma más uniforme. Forzando a que toda la red participe. Sí, asegurando que ningún rincón del modelo quede obsoleto. Es un equilibrio dificilísimo de lograr a esta escala de miles de millones de parámetros. Es tremendo. Y lograr ese equilibrio permite que el procesamiento sea ultra rápido, pero, y esto es clave, ser rápido es inútil si la IA se olvida de todo. La amnesia de los modelos. Tal cual. Si a la mitad de una tarea el modelo sufre de amnesia y olvida el contexto inicial, no sirve de nada. Y acá entra otra pieza del rompecabezas. El manejo de la memoria. Exacto. La gestión de memoria de Minimax a través de su modelo de texto ABAP 6.5. Ojo con este dato porque maneja una ventana de contexto de 245.000 tokens. ¿Qué es una barbaridad? Es equivalente a procesar un libro denso de 500 páginas de un solo golpe. Y el secreto acá no es meter más servidores en la sala. El secreto es cambiar la geometría de cómo la IA le presta atención a las palabras. Cambian la base del funcionamiento. Claro. Los modelos occidentales tradicionales operan bajo un paradigma que se llama atención cuadrática. Detengámonos un segundo en eso de atención cuadrática. Suena súper técnico, pero el impacto visual es fácil de entender. A ver cómo lo explicarías. Matemáticamente significa que para que la IA entienda una palabra nueva, la tiene que comparar con todas las palabras anteriores, multiplicando el esfuerzo. Claro, cada palabra nueva es una carga extra. O sea, para entender la página 2 del libro, tiene que releer la 1. Para la 3, relee la 1, la 2 y la 3. Se vuelve insostenible. Tal cual, el costo computacional explota hacia arriba como un cohete hasta que el servidor colapsa y se queda sin memoria. Esa es una descripción muy precisa. Esa explosión es la que limita la memoria en las arquitecturas estándar. Pero Minimax implementa lo que llaman atención lineal. Atención lineal. ¿Y eso cómo funciona a nivel mecánico? En lugar de recalcular cada conexión individual todo el tiempo, la atención lineal crea una representación comprimida. Es como una especie de resumen continuo en su estado oculto. O sea, le permite al modelo recuperar un detalle minúsculo mencionado en la página 5, aunque ya esté trabajando en la 450. Exactamente. Y sin tener que releer las 450 páginas anteriores. Es una eficiencia revolucionaria de verdad. Y fíjate que en el mundo empresarial práctico, esto es lo que separa un juguete de una herramienta seria. Claro, la utilidad real. La atención cuadrática, cuando se queda sin memoria, provoca esa degradación cognitiva. El modelo empieza a alucinar, inventa cosas y pierde el hilo. Se vuelve inútil para un trabajo largo. Sí, pero con la atención lineal, equipos legales pueden cargar cientos de páginas de jurisprudencia, por ejemplo. O desarrolladores volcando código. Totalmente. Cargan bases de código monolíticas de miles de líneas y el modelo puede rastrear un error desde la línea 10.000 hasta la línea 10.000. Manteniendo una coherencia técnica inquebrantable de principio a fin. Es impresionante. Cambia las reglas del juego para análisis de datos masivos. ¿Necesitas tener tu nuevo sitio online en pocos días? Visita intuitivo.ar, diseño profesional con WordPress y gestión de tus redes sociales. Y de hecho, volviendo a esa aplicación práctica en el desarrollo de sitios, es imprescindible ver cómo toda esta teoría rinde en el mundo real. En las pruebas de estrés, digamos. Exacto. Ahí es donde el agente M2 de Minimax entra en escena. No funciona solo como un chat de texto, sino como un constructor interactivo. Sí, estuve leyendo en las fuentes unos ejemplos de la comunidad de desarrolladores que parecen de ciencia ficción pura.
El del sitio web es increíble. Ese mismo. Un usuario documentó cómo el agente M2 construyó la infraestructura completa de un sitio web para un canal de YouTube en 15 minutos. 15 minutos y de forma autónoma. Autónoma, y no era una plantilla vacía de esas genéricas. El sistema leyó los requerimientos y escribió todo. Modo oscuro, animaciones, estadísticas dinámicas. Ujú. Pero lo que más me impactó fue que usó el protocolo MCP para conectarse con el exterior. Generó un mapa interactivo, extrayendo datos topográficos de Barcelona, marcando zonas seguras y peligrosas. Claro, el protocolo MCP es clave acá. Model Context Protocol. Merece una pausa esto porque históricamente un modelo de IA es como un cerebro aislado en una cubeta. Sí, un cerebro que solo sabe lo que leyó cuando lo entrenaron. No tiene internet. Tal cual. Pero el MCP actúa como un sistema nervioso. Le da manos, herramientas, ojos al modelo. Le permite salir de su entorno cerrado. O sea, ¿puede hacer consultas en bases de datos del mundo real? Exacto. Extraer datos de APIs de mapas, de clima, procesarlos y devolverte un código funcional listo para usar. Pasa de ser un oráculo a un orquestador de sistemas. Es una capacidad enorme. Pero bueno, introduzcamos una fricción necesaria en este punto. A ver. Porque a pesar de crear ese sitio rápido, los mismos desarrolladores encontraron límites bastante duros. Sí, no todo es perfecto. Claro, cuando intentaron obligar a la gente a construir arquitecturas lógicas más profundas, sistemas con múltiples capas de razonamiento y de ida y vuelta constante, el M2 falló. Falló en la lógica profunda. Produjo bloques de código que sintácticamente parecían perfectos, pero lógicamente estaban rotos. Y ahí, los modelos occidentales como Claude, por ejemplo, logran desenredar esos problemas con mayor solvencia. Esa es la validación empírica de que hoy no existe un modelo que domine todo. Y hay que entender el contexto. El agente M2 se desplegó en una fase de prueba gratuita hasta el 7 de noviembre para evaluar su estrés. Era una prueba pública masiva. Sí, la consistencia lógica pura sigue siendo un cuello de botella. Además, súmale los problemas técnicos, por la velocidad a la que lanzan cosas. Sí. Hubo incidentes de control de calidad muy comentados. El caso del archivo cuantizado roto en la comunidad open source. El famoso archivo unslot. Creo que era una versión etiquetada como UDQ4KXL. Generó un caos en los foros locales de desarrolladores. Así ves, para quienes escuchan y capaz no están inmersos en la jerga, la cuantización es un proceso de compresión de datos. Achican el modelo para que entre en una PC normal. Claro. Toman un modelo gigante y reducen la precisión matemática para que corra en tu computadora. El problema fue que esta versión en particular salió con un error estructural profundo. Estaba rota desde la base. Sí, al intentarlo ejecutar generaba fallos catastróficos. El modelo devolvía valores nulos o basura algorítmica directamente. Es el precio de la prisa, básicamente. Están pavimentando la autopista mientras los autos ya vienen a 120 kilómetros por hora. Tal cual, la velocidad sacrifica control de calidad. Pero a ver, es fascinante, porque al modelo puede tropezar escribiendo código lógico de varios niveles, pero al mismo tiempo tiene una comprensión matemática del espacio tridimensional que revoluciona el video. Y ahí entramos en otro terreno totalmente distinto. Entramos al dominio de Hailu o Concha I, la revolución audiovisual de Minimax. Ese motor que tienen el T201 Director es un golpe sobre la mesa en cuanto a percepción sensorial. Es una locura lo que hace. Mientras otras herramientas occidentales batallan para mantener un rostro humano estable por 3 segundos, acá están haciendo cortometrajes. Cortometrajes enteros, ¿sí? Sí. Hay un ejemplo circulando de una escena de invasión zombie. Y es asombrosa no solo por cómo se ve. Sino por la integración. Claro, el ecosistema generó el guión inicial, orquestó el movimiento de cámara, integró el audio y el video, todo junto. Pero fíjate que la métrica técnica que realmente tiene obsesionada a la industria es la coherencia temporal visual. Ah, la estabilidad en el tiempo. Sí. Hay un caso de prueba reconocido de un usuario llamado Pixel Pioneer. Genera un plano de una taza de café sobre una mesa mientras la cámara gira alrededor. Ese ejemplo de la taza es literalmente la prueba de fuego de la arquitectura de video. Totalmente. Porque en los generadores tradicionales, a medida que la cámara virtual avanza y gira esa taza de café, empieza a mutar. Sí, se deforma toda. Pierde la asa, se fusiona con el plato o se convierte en gelatina. Pero con la herramienta de Minimax, la taza mantiene su geometría exacta y sus proporciones cuadro a cuadro. Y el mecanismo detrás de eso revela algo re profundo.
Los modelos occidentales tempranos básicamente intentaban adivinar píxeles en un plano 2D. Adivinaban qué color iba al lado del otro. Claro, basándose en el fotograma anterior. No entendían qué era el objeto realmente. Pero Minimax parece construir una representación latente en 3D completo. Entiende la física implícita de la taza. Exacto. Comprende que una taza tiene volumen y que no cambia su forma solo porque la luz pegue distinto o la cámara se mueva. Ese entendimiento del espacio es lo que democratiza un nivel de producción que antes costaba millones en estudios de Hollywood. Sin duda. Pedir un movimiento cinematográfico como un zoom dinámico seguido de un barrido solo con texto reduce la fricción entre la imaginación del usuario y el video final a casi cero. Reduce la fricción técnica, sí. Pero, y acá tenemos que mirar el panorama completo, esto nos obliga a analizar la fricción estructural que el modelo sí tiene. Transición vitaleza, porque no podemos hablar de capacidades sin hablar de los límites invisibles y éticos. Exactamente. Todo este poder tiene un costo muy marcado, derivado de su diseño y de su origen geográfico. Hay un concepto que plantea la investigadora Sofía Martínez en Las Fuentes. Lo llama la fragmentación del conocimiento. Un tema súper complejo ese. Volvamos a la analogía de la fábrica del principio. Dijimos que la mezcla de expertos es eficiente porque solo despierta al experto que necesita, ¿no? Claro, ahorra energía. Pero ¿qué pasa si la consulta requiere una respuesta interdisciplinaria? Supongamos que necesitamos la lógica matemática del experto A combinada con la sensibilidad de un experto B. ¿El cruce de disciplinas? Si el enrutador, para ahorrar energía, solo activa el experto A, la respuesta final va a ser rápida, técnicamente correcta, pero intelectualmente plana. Le faltan los matices. Ese es el costo inherente de compartimentar el conocimiento. Un modelo denso, clásico, mezcla todo a la vez. Es ineficiente, sí, pero genera chispas creativas inesperadas. Conecta cosas que no parecen relacionadas. Tal cual. La fragmentación en modelos MOE, excesivamente optimizados como el de Minimax, disminuye esa capacidad de pensamiento lateral holístico. Es el precio estructural de la velocidad. Pero después hay otro costo que genera más debate todavía en la esfera tecnológica. El tema de la censura y la seguridad. La rigidez del modelo. Sí. A nivel de ciberdefensa, los analistas de seguridad como Marcus Hehn o la doctora Elena Rossi dicen que Minimax es extremadamente resistente a ataques de inyección de prompts. Es casi imposible engañarlo con un prompt retorcido para que rompa sus reglas. Lo cual a nivel técnico es un mérito enorme de ingeniería. Sí, han implementado alineaciones locales muy estrictas, pero la otra cara de esa seguridad es que convierte al modelo en una caja negra institucional. Es opaco totalmente. Para el mundo corporativo occidental que necesita saber qué datos alimentaron al sistema para cumplir leyes de privacidad como el GDPR europeo, esta opacidad es una barrera gigante. Imposible de auditar. Y esa alineación estricta también condiciona las interacciones creativas. Hay una frase de un desarrollador llamado Code Surgeon que me pareció brillante. A ver, ¿qué dice? Dice, es un velero increíblemente rápido, pero tiene un timón rígido. Soldado. Qué buena metáfora. Es perfecto para definirlo. ¿Sí? Y abre una evaluación pragmática. Si quieres un asistente administrativo infalible para procesar bases de datos logísticas, es sobresaliente. Velocidad vertiginosa y funcional. Pero si tu objetivo es explorar ideas transgresoras o desarrollar ficciones morales complejas sin red de seguridad, el modelo choca contra las barandas invisibles de la censura de su país de origen. Sí, es un secretario perfecto, pero el peor cómplice para lluvias de ideas disruptivas. Los filtros culturales lo limitan fuertemente. Y esto no se trata de juzgar, sino de entender. Como toda herramienta, el software refleja las reglas de su ecosistema nativo. Siempre la topología del código es la topología de la cultura que lo crea. Totalmente. Bueno, para ir amarrando los cabos de este análisis profundo, lo que Minimax M2.7 está demostrando en tiempo real es que tener la billetera más grande ya no te asegura ganar la carrera. Esa asimetría de hardware ya no es absoluta. Demostraron que con enrutamiento inteligente y compresión lineal se logra lo que antes exigía fuerza bruta y limitada de servidores. Y fíjate que las réplicas ya se sienten en los mercados occidentales. El analista Jeremiah Oweng dice algo lapidario en las fuentes. La era del monopolio de la IA ha terminado. Es fortísimo eso. Es que la guerra de precios y las rebajas drásticas que vemos en Silicon Valley ahora mismo no son altruismo. No, para nada. Es una reacción defensiva
ante una amenaza que logra la misma utilidad operativa con una fracción del costo computacional. Se les agrieta el monopolio. Y eso nos deja con una reflexión final muy provocadora para quienes nos escuchan hoy. A ver, me interesa. Si la muralla del hardware multimillonario se está derrumbando, ¿Y el talento para optimizar la matemática está globalizado de verdad? estaremos a las puertas de ver surgir ecosistemas completos de inteligencia artificial de regiones absolutamente inesperadas, sistemas que van a dictar nuevas normas culturales y éticas en la tecnología mundial. Es una pregunta excelente para quedarse pensando. Las barreras cayeron. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast creado con IA. No olvides seguirnos en redes, intuitivo.art. Gracias.